La ciencia la llamó la partícula maldita. Otros, con asombro y fe, la bautizaron como la partícula de Dios. Imagina que el universo entero alguna vez fue invisible, que toda la creación estaba suspendida en un suspiro sin forma, esperando un susurro que la despertara. En ese vacío sin tiempo ni espacio, una pregunta eterna flotaba sin respuesta. ¿Qué le da masa a todo lo que existe? Ciencia, fe y el misterio del universo. El nacimiento de una teoría que desafió al mundo. Hola, soy Cosmos. Hoy te contaré la historia de un joven hindú que, con una carta a Einstein, abrió la puerta a un descubrimiento tan grande que algunos creen que roza lo divino. Pero, ¿es esto ciencia o es fe? ¿Son opuestas o podrían ser partes del mismo lenguaje con el que Dios escribió el universo? Vivimos en un mundo donde todos siguen el ruido, pero pocos se atreven a escuchar el silencio invisible que lo sostiene todo. ¿Qué pasaría si te dijera que la ciencia descubrió una partícula que da forma a todo lo que existe? Y que esa partícula fue anticipada por un libro que muchos siguen leyendo desde hace siglos, y por un hombre olvidado, rechazado e ignorado. Hoy hablaremos del año 1924. Un joven físico hindú llamado Satyendra Nath Bose encontró un error en cómo la física de su época trataba a los fotones, las partículas de la luz. Sin tener los recursos ni la fama, se atrevió a escribirle directamente al mayor genio vivo de su época. Aquí tienes un fragmento auténtico de la carta que Satyendra Nath Bose le envió a Einstein en junio de 1924. Estimado señor, me he atrevido a enviarle el artículo adjunto para su lectura y opinión. Me interesa saber qué opina al respecto. Verá que he intentado deducir el coeficiente 8 pi nu al cuadrado por c al cubo de la ley de Planck independientemente de la electrodinámica clásica, asumiendo únicamente que la región elemental, última en el espacio de fases, tiene el contenido h al cubo. Aunque no le conozco, no dudo en hacerle tal solicitud, porque todos somos alumnos suyos. Carta de Bose a Einstein, que acompañaba su artículo describiendo los primeros desarrollos hacia la estadística de Bose-Einstein. Antes de continuar con esta historia, vamos a definir algunos conceptos para comprender a detalle. ¿Qué son los fotones? Los fotones son las partículas de luz. Aunque normalmente pensamos que la luz es solo una onda, como las olas del mar, también se comporta como si estuviera hecha de pequeñísimos paquetitos de energía. A esos paquetitos se les llama fotones. Cada vez que enciendes una linterna, miras una estrella o ves el color de una flor, estás recibiendo millones de fotones que viajan hasta tus ojos. Imagina que la luz es una lluvia de energía, pero en lugar de gotas de agua, caen gotitas invisibles de luz y cada una lleva una pequeña cantidad de energía. Esas gotitas son los fotones. Viajan por el espacio, rebotan, iluminan, calientan y hasta hacen posible que veas el mundo. Dato curioso: los fotones no tienen masa, no pesan nada y viajan siempre a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué dice la ley de Planck? La ley de Planck describe cuánta energía, en forma de luz o radiación, emite un objeto según su temperatura. Cuanto más caliente está un objeto, más energía emite, y en colores más brillantes y más azulados. Imagina que el calor es como una orquesta, y cada instrumento toca una nota diferente según lo caliente que esté el objeto. Cuando algo está tibio, suena bajito y con notas graves, como un contraste rojo oscuro. Pero si lo calientas más, se suman instrumentos más agudos y fuertes, como violines anaranjados, luego blancos y hasta azul brillante. La ley de Planck es como la partitura que dice exactamente qué instrumentos tocan y cuán fuerte según la temperatura. Lo que Bose proponía era revolucionario, una nueva forma de contar partículas que no eran como las demás. Einstein no solo respondió, sino que tradujo su trabajo al alemán y lo publicó en una prestigiosa revista. Así nació la estadística Bose-Einstein y una nueva clase de partículas que fue predicha: los bosones. ¿Qué es una sinfonía cuántica y qué papel juegan los fermiones? Sinfonía cuántica es una forma poética de describir cómo todas las partículas del universo interactúan en perfecta armonía, siguiendo las reglas de la física cuántica.
En esta gran orquesta del universo hay dos tipos principales de músicos. Los bosones, los que llevan los mensajes, transmiten fuerzas y permiten que las demás partículas se comuniquen. Los fermiones, los que construyen la materia, átomos, personas, planetas, estrellas. Todo lo que tiene forma está hecho de fermiones. Supongamos que el universo es una gran orquesta. En ella los fermiones son los instrumentos. Violines, pianos, tambores. Cada uno con su personalidad única. Son las piezas que dan estructura, forma y ritmo a la música. Pero para que haya música hace falta algo más. Los bosones son las notas, las vibraciones, los sonidos que viajan entre los instrumentos. En esta sinfonía todo está conectado. Los fermiones no pueden ocupar el mismo lugar. Al mismo tiempo, esto se llama el principio de exclusión de Pauli. Así que cada uno toca su parte, sin superponerse. Gracias a eso existe la diversidad y la forma. Si todos tocaran lo mismo, solo habría un sonido plano. Pero como cada fermión tiene su lugar y su nota, la sinfonía cuántica es rica, compleja y hermosa. ¿Qué es el principio de exclusión de Pauli? Imagina que estás en una sala de videojuegos y hay muchas consolas. Pero hay una regla: solo una persona puede jugar en cada consola y nadie puede repetir la misma partida exactamente igual. Eso es, más o menos, lo que dice el principio de exclusión de Pauli para los electrones. Esas partículas pequeñísimas que giran alrededor del núcleo de un átomo. Dos electrones no pueden estar exactamente en el mismo estado al mismo tiempo. Es decir, no pueden ocupar el mismo espacio cuántico, porque las reglas del universo cuántico son como un sistema superorganizado. ¿Qué son los fermiones? En física cuántica, los fermiones son partículas con una propiedad llamada spin semientero, como 1 medio, 3 medios, etc. Los ejemplos más conocidos de fermiones son electrones. Son partículas subatómicas con carga negativa. Son un tipo de leptón y se encuentran orbitando el núcleo de los átomos. Fotones. Son partículas elementales sin masa que transportan la energía electromagnética, como la luz. No tienen carga eléctrica. Neutrones. Son partículas subatómicas sin carga eléctrica, neutras, que se encuentran en el núcleo del átomo junto con los protones. Quarks es una partícula elemental, es decir, no se puede dividir en nada más pequeño, que forma parte de las partículas más grandes, como los protones y neutrones. Todos ellos forman la materia. Son como los ladrillos del universo. Los quarks tienen cargas fraccionarias, a diferencia de otras partículas, como el electrón, que tiene carga -1. ¿Dónde se encuentran los quarks? Nunca están solos en la naturaleza. Siempre están unidos entre sí formando partículas llamadas hadrones. Estos hadrones están en el núcleo atómico. Los más conocidos son protones y neutrones. ¿Pueden ser lo mismo? No, un electrón no es un fotón ni un neutrón. Son partículas diferentes con propiedades distintas. En resumen, la sinfonía cuántica es la danza invisible de todas las partículas del universo. Los fermiones son los que dan estructura y forman todo lo que ves. Sin ellos no habría planetas, ni personas, ni instrumentos para tocar. Y gracias a las reglas cuánticas, cada uno toca su propia nota, creando la melodía de la existencia. Este principio llevaría, décadas después, al descubrimiento de algo que cambiaría nuestra comprensión del universo: el bosón de Higgs. ¿Qué es la partícula de Dios? En los años 60, el físico Peter Higgs y otros propusieron que existía un campo invisible que cubre todo el universo. Cuando las partículas interactúan con este campo, obtienen masa, como si caminaran por una sustancia invisible que les ofrece resistencia. Al igual que el electromagnetismo tiene su partícula, el fotón, este campo debía tener la suya, el bosón de Higgs. Pero por décadas, el bosón no apareció. Era esquivo, difícil de detectar, misterioso. Por eso el físico Leon Lederman lo apodó irónicamente The God Particle, aunque originalmente pensó en llamarla la partícula maldita, The Goddamn Particle, por su dificultad. Sin embargo, el editor del libro pensó que
la partícula de Dios vendería más, y lo hizo. Pero aquí viene la reflexión profunda. ¿Una partícula que le da masa al universo entero debería ser llamada maldita? Partícula maldita, una reflexión de fe y propósito. Llamarla maldita es más que una metáfora científica. Es una declaración sin propósito. Porque esta partícula, lejos de ser maldición, es evidencia de orden, diseño y propósito. El descubrimiento del bosón de Higgs no refuta a Dios, lo confirma. Nos dice que hay un tejido invisible que sostiene todas las cosas con coherencia. Algo que la Biblia en Hebreos 1:3 también se menciona. Y del cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese campo de Higgs que da masa a las partículas, ¿no parece un reflejo físico del poder que sustenta todas las cosas? La ciencia que revela el misterio no lo niega. La ciencia no niega a Dios. La buena ciencia revela cómo Dios obra. Cuando los científicos del CERN lograron detectar por fin el bosón de Higgs en el año 2012, utilizaron el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, el acelerador de partículas más grande del mundo, ubicado en la frontera entre Francia y Suiza. Fue como observar el primer eco visible del momento en que la materia cobró sustancia. ¿Acaso esto contradice la fe? Todo lo contrario. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Cada partícula, cada campo invisible, es una firma del Creador. El condensado de Bose-Einstein, un milagro cuántico. Otro de los legados de Bose y Einstein es el llamado condensado de Bose-Einstein, creado experimentalmente en el año 1995. Cuando ciertos átomos se enfrían casi al cero absoluto, todos colapsan en un mismo estado cuántico. Es como si dejaran de ser individuos y se convirtieran en uno solo. Una metáfora, así como muchas gotas se vuelven un solo océano, así también en el condensado de Bose-Einstein, miles de partículas se vuelven una. La naturaleza refleja el principio divino de unidad. La partícula de Dios, evidencia de un diseño divino. El bosón de Higgs no es un Dios, pero sí es una pieza clave en el rompecabezas de la creación. Científicamente explica por qué las partículas tienen masa. Espiritualmente puede interpretarse como una manifestación de la sabiduría divina que dio forma al universo. La ciencia intenta responder al cómo, pero la fe se atreve a preguntar el por qué, y cuando ambas se unen se revela la grandeza de un universo no hecho al azar, sino por diseño. Ciencia y fe, dos caminos, un mismo misterio. La historia de Satyendra Nath Bose nos recuerda que no hace falta ser rico o famoso para cambiar el mundo. Solo se necesita curiosidad, pasión y propósito. Su legado fue el punto de partida para entender una de las piezas más fundamentales de la realidad. Y, paradójicamente, esa misma partícula nos recuerda algo profundo. El universo no es un accidente, es una sinfonía, y cada nota tiene su lugar. Hoy sabemos que la partícula de Dios no es maldita. Es compleja, sí, difícil de entender también, pero eso no la hace una maldición, la hace una maravilla. El bosón de Higgs, como muchas otras piezas del universo, no es el fin de la fe, sino el comienzo de una comprensión más profunda de la obra de Dios. Desde una carta escrita en la India hasta las profundidades del Gran Colisionador de Hadrones, la historia de la partícula de Dios nos muestra que la ciencia y la fe no tienen que pelear. Porque al final ambos buscan lo mismo, entender el misterio del universo y su propósito. Y si hay un propósito, entonces hay un autor y ese es Dios. Si te fascinó este viaje entre lo cuántico y lo divino, suscríbete, coméntanos, deja tu like y activa la campanita. Aquí seguimos explorando el lado más oscuro y más brillante del universo. Seguimos en modo cósmico.